apareció en su cabeza de un hombre con una gorra larga y una máscara de tela, cubriendo su rostro con un kimono japonés tradicional, que extendió sus brazos hacia el protagonista, pensando que esto no era lo mismo. Inmediatamente después de esto, Hajime estaba de pie en su lugar. Emitió una gran cantidad de energía oscura, levantándose y diciendo que estaba bien jugado. Solo que ahora también estaba encadenado al lugar. Y tan pronto como se le acabó el maná, él estaría acabado y DOC se quedaría en el suelo, continuando usando la habilidad, mientras volaban a su alrededor en el flujo de aire. Y la notificación del sistema Windows notificó que la constelación Meridian, serpentina de 100 pies, estaba mirando el onyoji de las paradojas y advirtiéndole que no interfiera. Deo se miró hacia adelante con manos temblorosas, mostrando los sellos, con una expresión amenazante en su rostro, sonriendo un poco pensando que tenía razón, y aguantaría 1 o 2 minutos más como máximo. Y dijo que lo verían. En el mismo momento, el protagonista se volvió bruscamente hacia un lado, mirando a la anciana, sosteniendo su hombro con una mirada seria, abriendo la boca de par en par, gritando que era hora de que la abuela. Deo se continuó usando la habilidad, mostrando un sello de mano y miró hacia un lado, con una expresión seria en su rostro, apretando los dientes, cuando la anciana saltó de su hombro y voló hacia adelante con sus brazos separados. En el mismo momento, aterrizó con un gran accidente, justo en el suelo frente a la bestia. Personas que estaban esperando. Y nos sorprendimos mucho, y estupefacta por lo que estaba pasando, sin entender lo que estaba pasando. El protagonista continuó de pie en su lugar, mostrando un sello de mano, y esperaba con una mirada amenazante, hasta que varias corrientes de viento volaban alrededor. Y una anciana se paró frente a él, piernas y brazos muy separados. La anciana inclinó un poco la cabeza hacia abajo, y sonrió ampliamente con sus ojos cerrados, riéndome un poco en el mismo momento. Esrium se paró en el suelo, detrás de sus subordinados, piernas separadas completamente inmovilizadas. Dijo que no había necesidad de tener miedo. Era solo una anciana y la anciana era con Deose. ¿Quién razonó que no había sido miniaturizada? Desde el principio, pero al principio. Entró en el escenario con el estado de un aborigen. Se pararon en sus lugares. En el mismo momento, los recuerdos surgieron en su cabeza de cómo se ponía de pie. Giró la cabeza hacia un lado. Y una mujer con cabello negro extendió su mano hacia la anciana. Y razonó que todo fue gracias al asistente de su madre, la encarnación del joven Wukai, quien había lanzado un hechizo en el hechizo de su torre. En el mismo momento, la anciana dio un pequeño paso adelante, pisoteando el suelo, y levantó algo de polvo en el aire. Ella estaba en su lugar, inclinándose ligeramente hacia adelante y sonriendo ampliamente, destellando un brillante brillo amarillo que envolvió todo su cuerpo. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que el personaje de Levac pronto se estaba activando. El nivel 7 de respeto por la habilidad de los mayores. La gente bestia esperaba con gran horror e incomprensión. Continuando de pie inmóvil en primer lugar, envuelto en una gran cantidad de hojas. Inmediatamente después de esto, la notificación del sistema. La ventana anunció que cada encarnación más joven que Levac pronto sintió asombro en su presencia. Mientras los subordinados de Asyum se arrodillaban,
todavía de pie en sus lugares, y temblaron violentamente, sin entender lo que estaba pasando. Mientras Bach caminaba hacia adelante con pasos lentos, riéndose un poco y diciendo que la juventud le sirvió, mientras la energía amarilla brillante la envolvía. A su alrededor, ella continuó caminando hacia adelante, pasando por los hombres bestia, temblando de miedo y sonriendo ampliamente, sosteniendo sus manos frente a ella, diciendo que no tenía sentido separarse. Inmediatamente después de esta caja, de repente pisoteó el suelo, con gran fuerza, y envió una gran cantidad de pequeños trozos de piedra en el aire, sacudiendo todo a su alrededor. Luego, con un movimiento brusco, ella levantó los suyos y los hizo un gesto con la mano hacia un lado, justo enfrente de su caja. Se paró en el suelo sobre una pierna y estiró los brazos hacia adelante, riéndome un poco, mientras que las mangas de su chaqueta estaban fuertemente estiradas hacia adelante y un vórtice de una gran cantidad de energía fluye. Se levantó hacia arriba y ventana de notificación del sistema. Notificado que el personaje se estaba preparando para activar el nivel 2 cerca del estigma del mito. La notificación del sistema. Ventana notificada sobre el escenario principal. No 6 el pequeño Salvador. Sus condiciones y características. La ventana de notificación del sistema. Notificado sobre el escenario oculto. La casa de la serpiente. Sus características y condiciones. Bach comenzó a bailar una danza chamánica, haciendo sonidos, flujos de energía formados a su alrededor. Y apareció un mensaje de que el personaje Lee Bach pronto se estaba preparando para activar el segundo nivel del Nara. Estigma de Maat. Apareció una notificación de que la constelación Rey de los chamanes estaba mirando su encarnación con insatisfacción. La mujer cerró los ojos y sonrió. Y luego le dijo que dejara de fruncir el ceño y la ayudara. Solo una vez presentó su constelación de patrocinadores. Un hombre con una barba y una corona en la cabeza. Este es el rey chamán, el segundo rey de Silla. Y también el chamán Neme Chanchong. Deose no estaba lejos de la anciana. Bajó la cabeza y pensó. A pesar de que es una constelación de la clase más alta, él nunca entró personalmente en batallas. En cambio, se transfiere a sus encarnaciones una de sus increíbles habilidades. Y este es Naramgot. Bach levantó los ojos de par en par y empezó a brillar. La mujer continuó su danza ritual, levantando las manos. Y el tipo pensó que esto era realmente una trampa. Estigma, capaz de tomar prestados los poderes de otras constelaciones. Gracias a la posesión divina. Se podría decir que la abuela se convierte en un Ken andante. Página de la Yu de Pyongyang. Con una jaula en su mano miró. Su Bach despegó del suelo con las palabras. ¿Qué tipo de espíritu divino debería invocar esta vez? Y la llamó tonta y agregó. Que él sinceramente no le importa un carajo qué constelación. Ella toma prestado el poder de. El hombre bajó la cabeza mirándola y dijo. A menos que de repente haga un cuento de hadas. Constelación de niveles. Y la mujer dijo, ¿el 100 pies permitirá a los pobres? Anciana para contarle un antiguo cuento de hadas. Paja me entrecerró un ojo y miró hacia adelante confundido, diciendo de qué tonterías estaba hablando. Bach volvió la cabeza hacia un lado. Sonrió y comenzó a decir eso hace mucho tiempo. Había un pueblo. Y allí vivía una joven con un alma tan amable, que incluso alimentó a un sapo que se instaló en su cocina. Deose se hizo a un lado y observó lo que estaba sucediendo. Y la mujer continuó diciendo que, un día, el pueblo decidió sacrificar a esta desafortunada chica.
La anciana le presentó a una niña con una larga trenza negra. ¿Quién se paró y miró un insecto enorme? Y agregó que ese pueblo era famoso por sus sacrificios a los 100 pies. Y esta pobre cosa finalmente llegó a la morada del 100 pies. Paham abrió los ojos de par en par sorprendido. Y le pedí que esperara. La caja de repente se hundió en el suelo con tal fuerza que el suelo debajo de ella se dispersó en diferentes direcciones. El hombre extendió su mano hacia un lado y le gritó que se detuviera. Y pidió a sus soldados que la callaran. ¿Y qué debería ser detenida? Abrió la boca un poco y dijo, con horror en sus ojos, que esta habilidad era realmente su patrocinador. Doc y sus camaradas más pequeños vieron lo que estaba pasando. Y la mujer dijo, que no creerían que había un animal que decidió venir en su ayuda. Buck cerró los ojos, sonrió. Y notó que era el sapo que la niña había alimentado. Surgió información de que esta mujer era la prisionera no. 406 Levac. Pronto un sapo enorme, con ojos brillantes, aparecieron detrás de la anciana. Doc imaginó a la niña sosteniendo comida a un sapo pequeño. Y me di cuenta de que la constelación que la había capturado fue el personaje principal del cuento de hadas. La caminata del sapo agradecido avanzó con confianza, seguido de un enorme animal anfibio. Apareció una notificación de que el sapo del pueblo de 100 pies estaba inflando felizmente sus mejillas. Paham miró lo que estaba pasando con sorpresa. Y detrás de él había un monstruo enorme con muchas piernas. El 100 pies detrás de él desapareció. Y miró hacia adelante con horror y gritó que no. Y DOC pensó que era un evento organizado. Un fenómeno que ocurre cuando las encarnaciones se encuentran, cuyas constelaciones de patrocinadores están conectadas. Los soldados enmascarados se hicieron a un lado, y escuché la orden de que terminaron. La abuela del tipo apretó los dientes, sosteniendo sus manos cruzadas frente a él. Y pensé que las constelaciones de los cuentos de hadas son extremadamente poderosos. Y solo se vuelve más fuerte cuando las circunstancias se asemejan a su historia. La mano arrugada de la anciana con venas abultadas agarró al hombre. Buck levantó fácilmente al hombre del suelo. Miró hacia un lado con miedo y gritó. Y ella dijo bien con calma. ¿Puedes decir cómo terminó todo? Apareció una notificación que, debido a la influencia de la recreación, la llama del sapo azul había vuelto a su verdadero poder. La anciana abrió mucho la boca, en el que una llama azul brilló. Apareció un mensaje de que la llama del sapo azul. El ataque había aumentado en un 300%, debido a la influencia del estigma Shikigami. Hajime miró lo que estaba pasando, con horror en sus ojos. Una poderosa llama salió de la boca de la mujer. Los soldados miraron, mientras Buck sostenía el cuerpo humeante de su líder, diciendo que la moraleja de la historia era esta. La anciana desabrochó los dedos, y Hajime cayó al suelo. Y ella agregó con una sonrisa, que no deberías jugar al con fuego. Los guerreros se quedaron inmóviles, y llamó en voz alta al Señor Supremo. Apareció una notificación de que la gran catástrofe había sido destruido. El cuerpo del hombre yacía en el suelo con una cabeza carbonizada, del que salía humo. Apareció un mensaje de que el desastre de Yamamoto. Hajime y la miriada de años. Sepan Tineda había muerto. Buck sonrió alegremente y aplaudió. Apareció una pantalla, con información de que se habían recibido 5,000 monedas. Buck puso con sus manos frente a él. Y los oponentes miraron inmóviles,
apareció una notificación que, debido al uso abundante de maná, el estigma del Shikigami había dejado de funcionar. Doc y los héroes sobre sus hombros. Miró hacia el vórtice mágico. Las marcas verdes en los enemigos inmovilizados comenzaron a desaparecer. El hado comenzó a encogerse gradualmente a su tamaño anterior. Doc puso su mano en su cinturón. Y miré a la anciana. Apareció un aviso de que la contribución principal era: lee back pronto. Kim Jack ya apareció un mensaje que lee back soon. El carácter de la mujer había renunciado a su derecho al estado de desastre. La mujer miró hacia adelante, el sudor corriendo por su rostro. Apareció una ventana con información de que la charla de evaluó sus acciones como oposición al curso del guión. Apareció una notificación de que la miniaturización había comenzado. El tipo dio un paso adelante hacia la mujer más pequeña. Los oponentes en el banquillo vieron. Su DOC se arrodilló ante la anciana, quien pidió que la recogiera, y él le pidió que se vistiera primero. Uno de los guerreros declaró en voz alta que el gobernante estaba muerto. Los luchadores enmascarados se apresuraron a correr, gritando para matarlos. El tipo tomó a la mujer en su mano. Y miré en la dirección donde se escucharon los gritos. Apareció una notificación de que la trayectoria del viento de nivel 8 había sido activado. Las corrientes de aire se arremolinaron alrededor de la cabeza del tipo. Doc se cubrió la cara con la mano y comenzó a correr. Y los oponentes no pudieron acercarse a él, debido al fuerte torbellino de viento. El tipo avanzó apretando los dientes. Esperaba la concentración y lágrimas fluyeron de sus ojos. Del fuerte viento. Apareció un mensaje de que recibió un segundo escenario. El DOC de penalización miró el temporizador que apareció y notó que el marcador permanecería en efecto por otros 10 minutos. Y el penalti se activaría en 5. Vio un hueco entre los árboles y decidió que necesitaba salir del bosque. Antes de ese momento, apareció una notificación que necesitas atacar al nativo. En 5 minutos, el tipo escuchó un grito detrás de él. Alguien pidió que la llevara con. Los héroes en el hombro giraron la cabeza bruscamente. Doc se detuvo y se volvió hacia el cadáver del hombre. Una niña con pelirroja parada sobre huesos. Lo miré desde la jaula. Los árboles estaban inmóviles, contra el fondo del sol poniente. El tipo puso sus manos debajo de su capa y corrió lo más rápido que pudo. Los oponentes se apresuraron a perseguirlos, lanzando shurikens a los héroes, gritando para matarlos de todos modos. Pronto se volvería aún más pequeño. Y luego acabarían fácilmente con los pequeños. Y vengar a su gobernante. Doc cerró un ojo y miró hacia un lado. Como una de las armas le dejó un corte en la mejilla. El tipo volvió la cabeza, continuando corriendo, y pensé que esto era basura. A este ritmo, la situación se volvería peligrosa. El joven miró hacia abajo sorprendido. Cuando escuchó algo, se detuvo abruptamente y miró el suelo tembloroso. Y en la raíz del árbol que comenzó a moverse. El sol se escondía detrás del horizonte. Y las ramas de los árboles comenzaron a entrelazarse. Doc miró lo que estaba pasando. Y pensé que el bosque estaba empezando a cambiar. Lo que estaba pasando fue mágico. Una niña con pelirroja sosteniendo su dedo le gritó: «Cuidado». El tipo abrió la boca y miró hacia arriba confundido. Y la chica notó que se acercaba la noche. DOC mirando hacia el cielo oscuro. Recordé que nadie se atreve a entrar en el bosque de tierras pacíficas por la noche.
Los guerreros enmascarados tenían con armas en sus manos. Uno de ellos gritó que lo agarrara. El luchador de la máscara roja giró la cabeza en la dirección, desde donde el grito de su camarada, quien fue agarrado por la rama de un árbol, se podía escuchar. Porque por la noche el territorio forestal de paz. Las tierras llenas se convierten en un laberinto. Y el propio bosque se convierte en la boca de un monstruo gigante. Apareció una notificación que necesitas atacar al nativo. En un minuto, los dos oponentes se detuvieron abruptamente, frente a ramas entrelazadas, que bloqueó el paso. Deo se apoyó su mano en el tronco del árbol, e inclinó la cabeza recordando que los métodos de supervivencia no describió una forma de salir del bosque. Por la noche, pero la chica con pelirroja apuntaba hacia un lado. Y gritó allí. Ella señaló con el dedo el pasillo. Y en voz alta le dijo que corriera hacia ese árbol. Y a la derecha. El tipo rápidamente corrió en la dirección indicada. Y recordé que este momento fue escrito en los métodos de supervivencia. Bach miró a la chica y le preguntó si realmente conocía el camino. Y ella respondió que conocía bien este bosque. La chica con pelirroja bajó los ojos y se fusionó. Cuando escuchó la pregunta de la anciana, ¿qué cree ella que tiene una habilidad adecuada para esto? La trama nos dice que la primera persona que necesitas conocer en tierras pacíficas es Azucaren. La chica respondió pensativamente que sí. Apareció una pantalla con sobre el escenario principal no. 6. Una pequeña clasificación de Salvador. Condiciones básicas de pase de dificultad. Ponte del lado de los pequeños aborígenes del planeta. Tierras pacíficas. Y derrotar los grandes desastres que los atacan. Límite de tiempo 40 días. Recompensa 300.000 monedas y 3 signos de interrogación. Fracaso destrucción de tierras pacíficas. Una notificación. Apareció uno de los dos grandes desastres. Había sido conocido como el rey de los desastres. 6 signos de interrogación. Un desastre. Soñando con la rebelión Yamamoto Hajime. La serpentina de 100 patas de miríada de años. Se mostró un mensaje que hablaba de un escenario oculto. Casa de una categoría de serpiente. Dificultades se ocultan menos condiciones de pase. Mata al objetivo en el área del sexto escenario principal. Límite de tiempo hasta el final del sexto escenario principal. Recompensa 80.000 monedas. Confianza de la reina de la primavera más oscura. Fallo prohibido de entrar en el inframundo. Doc continuó corriendo hacia adelante. El sudor rodando por su cara. Los héroes encogidos aferrándose a él con fuerza. Y detrás de ellos se podía escuchar un grito, para atraparlos y no dejarlos escapar. Apareció una notificación que tienes que atacar al representante aborigen. En 30 segundos, el tipo giró la cabeza hacia un lado. Y un temporizador apareció sobre su cabeza. Miró hacia adelante y se escuchó la voz de una niña. ¿Quién gritó que casi estaban allí? El temporizador apareció y el tiempo había expirado. Una señal sonó entre los árboles. Y apareció una notificación. Que no había atacado a los nativos. En el periodo de tiempo dado. Apareció una ventana con un mensaje que la charla sobre la transmisión estelar. Lo consideraban poco dispuesto a cumplir con sus deberes. Como un desastre de OC corrió hacia el árbol, leyendo la información mostrada en las pantallas. Mientras se iba, apareció una notificación de que un tercer escenario. Se le había impuesto una multa. El tipo rápidamente comenzó a trepar por las ramas. Apareció un mensaje de que la miniaturización había comenzado.
Los héroes miraron hacia adelante confundidos. Deo se apretó los dientes. Sudor corriendo por su cara, y pensó maldita sea. Se arrodilló, bajó a las dos mujeres al suelo. Agarró la empuñadura de la espada con su otra mano. Y les gritó que se quitaran de encima rápidamente. Los héroes comenzaron a saltar. Los rayos brillaron a su alrededor. Y Deose comenzó a reducir su tamaño. Los árboles estaban iluminados por brillantes rayos. Los compañeros miraron atentamente lo que estaba sucediendo. Los héroes comenzaron a acercarse al tipo reducido. ¿Quién estaba arrodillado con cabeza abajo? Shin levantó la mano y le preguntó a su tío cómo estaba. Y el tipo se limpió la boca con la mano. Y respondió que era normal. Se sintió como si se hubiera vuelto del revés. Y pensó para sí mismo. Afortunadamente su ropa lo había encogido con. Doc miró a la chica pelirroja y dijo su nombre. Azukaren. Los héroes volvieron la cabeza en su dirección. Y ella preguntó sorprendida. Si se había presentado. Y el tipo le explicó que Misio había hablado de ella. Pero no es el punto. Le gustaría confiarle su grupo. Y le pidió que los llevara al castillo de Verónica. Asuka abrió la boca y preguntó. ¿Cómo sabía el nombre de este lugar? Doc volvió la cabeza y respondió seriamente que no había tiempo para explicar. Déjala hacerlo y él los retrasaría. La chica asintió y dijo que estaba bien. Gallina que se acercó a ella. Levantó las cejas y dijo seriamente que no podían dejarlo aquí solo. El pie del enemigo de repente se paró en la rama de un árbol. Y Deose continuó diciendo que tendría que. Esa es la única forma en que todos sobrevivirían. Podría hacerlo solo, el hombre enmascarado miró al tipo. Sosteniendo una daga en sus manos. Con las palabras se encogió como un escarabajo. Lo justo para pisotear. Doc apretó los puños y pensó que sí. Con tal diferencia de tamaño. Incluso Esther y Fred parecen monstruos reales. Gil asintió, cuando escuchó al tipo parado a su lado llamarlo. El chico miró hacia el cielo. Con el telón de fondo de la luna llena. Alguien volaba hacia ellos. Los insectos se acercaban rápidamente a ellos. Los héroes sorprendidos. Miró la libélula que aterrizó cerca. Se sentaron sobre los insectos. Y Deose señaló hacia un lado y dijo. Nos vemos pronto. El tipo los cuidó y escuchó la voz de una chica. ¿Quién gritó espera? El tío Shin se dio la vuelta y miró al tipo. ¿Quién se quedó solo en el suelo? La daga comenzó a acercarse rápidamente. El joven ha vuelto. Se tejió las cejas y miró hacia un lado. Se las arregló para saltar lejos. Y la daga se clavó en el suelo. Y el enemigo gritó que muriera. Deose se cruzó de brazos frente a él. Y pensé que lo lastimaría un poco. Y eso sería todo lo que el tipo se hundió en el suelo. Y su oponente gritó que él mismo terminaría este. El guerrero movió su mano para el lado y ordenó a los demás que persiguieran a los demás. Doc juntó los dedos frente a él. Miró a su oponente y pensó. No permitirá que estas hojas se arremolinen en el aire. Y comenzó a aferrarse a los guerreros. Y apareció una notificación de que el primer nivel. Se había utilizado el estigma de Shikigami. El hombre de la máscara roja trató de moverse y gritó que esto fue una mierda de nuevo. El joven miró hacia un lado y exhaló. Gotas de sudor corriendo por su cara. Apareció una notificación de que el Onmyoji, la constelación de la paradoja, lo estaba bendiciendo. Doc estaba de rodillas y mirando hacia un lado sorprendido. Las estrellas brillando a su alrededor.
El tipo se puso de pie y miró hacia arriba. ¿De dónde vino la voz? Que su preocupación por sus camaradas realmente merecía todos los elogios. Y pensó que había hablado personalmente. El joven se enderezó, sosteniendo sus manos frente a él, y dijo que no debería, pero se alegraría si continuara ayudando. Y luego escuchó la respuesta, que también tenía una solicitud para él. El tipo se dio cuenta de que algo andaba mal con. Otra vez premonición. Doc miró hacia arriba y escuchó las palabras que, por el bien de todas las encarnaciones japonesas. Los héroes volaron sobre libélulas, lejos de lo que estaba pasando. El tipo parecía confundido. En la imagen de la constelación que apareció, que decía que debía matar a la serpiente. Doc abrió la boca y pensó en esperar. ¿No es esta una buena oferta? Iba a hacerlo de todos modos. Y dijo en voz alta que no había ningún beneficio para él. A menos que alguien que ni siquiera conocía lo ayudaría con restaurar su maná. El tipo tenía con una sonrisa en su rostro, y el rayo de luz cayendo sobre él. Apareció una notificación. Que la constelación de Onmyoji. Las paradojas habían lanzado un extraño hechizo. Eso aceleraría la restauración de su maná. El enemigo estaba arrodillado inmóvil, no muy lejos del joven que estaba pensando. Me pregunto por qué aceptó tan fácilmente. Este servicio no es fácil para él. Tan significativo. Influencia en la encarnación de otra persona. ¿Suele ser caro? Deo se preguntó. Y todavía no puedo entender cómo Japón pudo haber caído tan bajo. Con un rey como Izumi. El enemigo se quedó inmóvil y tembló. Y la constelación explicó que Izumi Haruki. Una encarnación verdaderamente increíble. El tipo preguntó por qué permitieron la serpiente. Para tomar el lugar del rey de los desastres. Y arreglar todo esto después de todo. El patrocinador de Izumi era un destripador de serpientes, y pensó para sí mismo que era. Originalmente quería usar el plan para cazar a la serpiente. Con la ayuda de Izumi, el tipo miró hacia adelante en serio. Imaginé a la anciana. Y el objeto que obtuvieron del museo. Y empezó a pensar que le faltaba. La abuela Levaxan había desperdiciado todas sus fuerzas. Y la acción de Kim Jong-il casi había terminado. Pura desesperanza de Ose abrió los ojos sorprendido. Cuando escuchó las palabras de las constelaciones, que entendió de lo que estaba hablando. Izumi tenía un patrocinador diferente. El tipo preguntó cómo fue que un rayo brilló en el cielo. Y la constelación desapareció. Después de decir que era su patrocinador. El tipo miró hacia arriba y pensó, parece que las fuerzas de la probabilidad. Prohibir la revelación de esta información. Apareció una notificación que